Bueno, chicos, este es el último video sobre diseños de investigación con el método Focus Group, ¿sí? Es un método de diseño de investigación cualitativo también, que se utiliza, por ejemplo, para recolectar información en profundidad, sobre todo para investigaciones que tienen que ver de productos de mercado, ¿sí? Para conocer percepciones de la gente acerca de candidatos políticos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este enfoque, ¿no? Este método? Consiste en reunir entre 8 y 12 miembros, personas que no tienen que ser miembros de ningún lugar, sino que pueden ser de diferentes lugares que no se conozcan, para de ellos recolectar información. Se les presenta ciertas preguntas en donde hay un moderador que es el que de alguna manera va a dirigir un poco la charla, pero no es que tiene que dirigir, sino que tiene que estar presente para que en esa charla todas las personas, todos los miembros que se forman en ese grupo participen, que den su opinión. Porque siempre hay que tener en cuenta que hay diferentes personas con diferentes personalidades, en algunas les cuesta hablar cuando están en presencia de otros y otros que no conocen, o les cuesta decir lo que piensan, lo que opinan. Entonces ahí cuando hay miembros que no están participando, que no están opinando, o que hay alguno que opina mucho, mucho, mucho y no deja participar a otros, entonces ahí actúa el moderador, ¿no? Va a decir, bueno, a ver usted qué opina, u otro que participe, que diga. Entonces hay que ver en la dinámica del grupo cómo se está dando y ahí tiene que participar el moderador. Son preguntas en donde se trata de profundizar y de extraer de ese grupo lo mayor posible de datos, ¿no? De datos, de expresiones, porque también el moderador generalmente es participante del equipo de investigación, ¿no? Generalmente, a veces el equipo de investigación, cuando hay suficiente dinero, contratan a alguien que esté más capacitado a lo mejor para ese tema, para que haga de moderador. Pero en general lo hace el propio participante del equipo de investigación. Y sabe muy bien qué es lo que quiere lograr, conseguir, extraer de datos de ese grupo. Entonces, las preguntas obviamente se preparan de antemano, ¿sí? Pero no es que se siga un cuestionario fijo, porque siempre van a salir cosas que no se tuvieron en cuenta en una charla, ¿sí? De antemano. Lo mismo sucede en una entrevista. Esto es como una entrevista, pero con muchas personas, ¿sí? En donde se arma un equipo, un grupo, y se va charlando acerca de un tema, ¿sí? Generalmente se tira un tema, por ejemplo, puede ser sobre el aborto o sobre un candidato o sobre, bueno, un producto, ¿sí? No sé, el arroz gallo o cualquier tipo, el arroz marolio, a ver qué opinan del empaque, qué opinan cuando lo ven en una góndola, cuál les llama más la atención. O sea, sirve mucho también para productos que van a ir al mercado o una crema o una marca, ¿no? Entonces, tienen que presentar, primero van a ver que hay preguntas que van a estar referidas en un primer momento a destrabar un poco, a romper un poco el hielo, ¿no? Entonces por eso habla de preguntas de calentamiento, tienen que ser preguntas más fáciles, que hagan que todos los miembros del grupo, ¿sí? No tengan miedo de participar, que sean preguntas fáciles para que puedan contestar y entonces romper el hielo en esa primera
primer acercamiento, ¿no?, al tema. Después hay preguntas centrales, bien profundas, propias, a las que el investigador quiere llegar, que se respondan, ¿sí?, que le interesa al investigador. Y después hay preguntas de cierre, preguntas que quedaron por ahí en el tintero, que no se llegaron a tocar, o para dejar en claro acerca de las posiciones de cada uno, de los miembros del grupo con respecto a tal cosa. Entonces se arman preguntas, pero no es que son guías fijas, son guías esas preguntas, ¿sí? Pero bueno, se trata de tocar ciertos temas y de seguir un orden para, con esto de las preguntas de calentamiento, preguntas que son propias, centrales del tema y preguntas de cierre. Bueno, la selección de los miembros generalmente es intencional, no es que se arma algo, una muestra probabilística. Cuando hablamos de muestra, y ustedes, esto no lo vimos, el tema de muestras se ve durante el año generalmente, pero bueno, acá se trata de acortar porque a veces no llegamos a ver todo en esta modalidad virtual, ¿sí? La muestra, ¿qué es? Es cuando el investigador selecciona determinados individuos que van a ser investigados para esa investigación. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer una investigación sobre los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, ¿sí? Bueno, pero a ver, el universo serían todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, sería muy caro hacer una muestra con todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, me llevaría mucho tiempo, entonces, ¿qué hago? Hago una muestra, ¿sí? Esa muestra va a ser representativa de todo el universo. Esa muestra es un poco de todo ese universo que son los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hago? Tomo algunos de esos estudiantes y esa va a ser la muestra que voy a sacar para tomar información y después generalizar los resultados, ¿no? Entonces, después puedo decir, bueno, un 30% de esa muestra opina tal cosa, un 10% opina otra, ¿sí? Eso sería con datos estadísticos, pero también puedo hacer datos cualitativos, entonces ir en profundidad y hacer un estudio de caso o hacer un focus group con algunos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, con algunos miembros, ¿no? O puedo hacer un estudio etnográfico y entonces ir y ver cómo estudian los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, algunos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a un grupo de estudio, me voy a alguna clase, me voy a hacer entrevistas a algunos estudiantes y ver cuál es su recorrido, qué hacen para poder estudiar, o un estudio biográfico, ¿no? También, y ver cómo uno o dos estudiantes de la UBA hacen para poder estudiar, cuál es su relato de vida, cómo llegaron a la UBA, si vinieron desde el interior, tuvieron que venirse a Capital a estudiar. Entonces, bueno, ahí estoy seleccionando diferentes diseños y viendo cuál es mejor para mi investigación. Pero volviendo a la muestra puede sacarse de diferentes maneras. Puede sacarse de manera aleatoria, o sea, puedo pedir el listado a la UBA de todos los estudiantes y hacer un estudio matemático, decir, bueno, cae en el número 30 es un estudiante, el número 100 es otro estudiante, el número, no sé, 1200 es otro estudiante y voy seleccionando así. Eso sería más al azar, probabilístico o intencional. Generalmente los estudios de tipo biográfico son de manera intencional, o sea, el investigador selecciona sus miembros para que estén en ese grupo. Y se tiene mucho en cuenta en el focus group las personalidades de esos integrantes, las personalidades o las historias de vida que tienen, porque cada uno puede dar un matiz, un tinte diferente con su mirada
en lo que va a decir con respecto al tema que nos interesa que nos hablen, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esto. Les deseo muchos éxitos, los extraño y les deseo lo mejor. Un beso enorme.